Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Biel Artista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy genial, espero que vosotros también. Y hoy, como no, estoy aquí para cumplir con mi palabra. Como visteis en una publicación que subí hace poco, dije que iba a subir la historia resumidamente de Caravaggio el lunes, y hoy qué día es lunes, efectivamente. Y como no, estoy aquí para subir el vídeo. También quiero pedirle las gracias a todos los suscriptores, de verdad, porque está siendo increíble el crecimiento que estamos teniendo. De hecho, ya lo he explicado en un short que he celebrado los 50 subs y ahora vamos a intentar ir a por los 60. Y para la gente que no se haya suscrito, por favor, que se suscriba, porque es gratis y me apoyáis un montón, siempre lo digo, o sea, no tenéis que pagar. Y si os gusta este tipo de contenido aún más, yo os recomiendo que os suscribáis para que no os perdáis nada. Darle a like, como no, y compartirlo, que este contenido os encantará. Bueno, y sin más dilación, comencemos con la historia de Caravaggio. También, antes de comenzar, quería decir que este vídeo más o menos durará entre 8 y 10 minutos, máximo 12, y bueno, eso, que si os gusta, darle mucho apoyo. Comenzamos con la historia. Primero de todo, ¿quién es Caravaggio? Vale, pues Caravaggio fue y es, para mí, uno de los pintores más famosos italianos y barrocos, porque él hacía pintura barroca, y para mí es el segundo pintor italiano que más me gusta detrás de Tintoretto. Y la gente dirá, ¿pero qué dices? Tintoretto no es tanto. A ver, habrá gente que le guste más o menos Tintoretto o no, pero claro, Caravaggio es más famoso también. Y bueno, pero Tintoretto a mí también me gusta porque tiene una obra increíble. O sea, si veis el Milagro de San Marcos, es una cosa... ¡buah! Pero bueno, vamos a hablar de Caravaggio, que es a lo que hemos venido a hablar. Bueno, eso, que es un pintor muy famoso italiano del barroco, de los más importantes que hay del barroco. Y bueno, él nació en 1571 en un pueblo de Italia llamado Caravaggio, de ahí vino su nombre, que le pusieron sus padres, y su infancia estuvo reflejada por la peste, una enfermedad que sacudía a Italia en 1576 y que murió mucha gente. De hecho, murió y todo su padre por culpa de esta enfermedad, y tuvo una infancia muy problemática. O sea que desde sus inicios prácticamente podemos ver que muy bien al principio no estuvo. O sea que su infancia fue prácticamente una mierda, por así decirlo. Bueno, muchos años después, su madre le envió a una escuela de Milán y Caravaggio le gustaba mucho dibujar, se ve, y asistió, como no, a esta escuela de Milán. Entonces asistió a las clases de un ayudante del maestro Tiziano, que trabajó en el taller de Tiziano, y Caravaggio empezó como aprendiz. Y este maestro le enseñó anatomía, le enseñó perspectiva y le mejoró un montón el dibujo a Caravaggio. O sea, hizo un glow up increíble. O sea, fue una pasada como mejoró. Pero ¿qué pasa? Que Caravaggio en ese momento se hacían perspectivas perfectas, se hacía mucho poner a Dios en todo lo alto, y a Caravaggio esto no le gustaba tanto. Él era como más rebelde, era como más... quería romper la regla. Entonces, mientras alguien te hacía perspectivas perfectas y te ponía a vírgenes y ángeles súper limpios y en lo más alto, él cogía a prostitutas o a gente borracha que estuviera... no me acuerdo, que estuviera borracha, y la cogía y los cogía como modelos para pintarlos. Y la verdad que sus pinturas eran majestuosas, o sea, increíble, una cosa espectacular, la verdad, las pinturas suyas al principio. Y bueno, a él este estilo que tenían en esta escuela no le gustaba mucho. Como ya he dicho, él tenía su estilo más rebelde, que rompía las reglas totalmente. Y tan solo con 20 años se fue de Milán para irse a Roma, en ese momento el centro, ¿no? Y bueno, allí en Roma al principio no tuvo mucha suerte. De hecho, no tuvo suerte prácticamente, porque no tenía al principio ni casa, ni comida, ni un trabajo fijo. O sea, hacía pequeños encargos, pero conoció a un hombre que se llamaba María del Monte o algo así, Saracchi María del Monte, una cosa así raro el nombre que se llamaba. El hombre tenía un nombre muy raro, pero bueno. Este hombre, o sea, reconoció el talento de Caravaggio porque era muy evidente. O sea, Caravaggio tenía
muy mala prensa, o sea, era muy rebelde, era muy problemático, se decía, pero su talento era innegable. Entonces este hombre reconoció su talento y le dio comida, le dio techo y le dio un trabajo fijo. O sea, que le dio un montón de encargos, cuadros nuevos, etc. Y bueno, prácticamente en esta etapa Caravaggio hizo cuadros increíbles y también su fama subió un montón, como era de esperar. O sea, en Roma se lo conocía toda la gente. O sea, hasta el que no sabía de pintura conocía a Caravaggio. O sea, creció su fama y su estilo fue mejorando, su obra fue mejorando. ¿Qué pasa? Que Caravaggio, como era muy problemático, se metió en una pelea y en una disputa con un hombre se ve que acabaron a puñetazos, en una disputa por una apuesta rara que habían hecho por el honor de una mujer, y acabaron a puñetazos. ¿Y qué pasa? Que Caravaggio mató a su contrincante. Entonces tuvo que huir de Roma, y cuando huyó de Roma, porque sí, de Roma tuvo que huir porque las autoridades romanas y los jueces de allí le encargaron la muerte inmediata. O sea, claro, si tú matas a un hombre, ellos te van a decir, te van a ejecutar. Entonces Caravaggio tuvo que huir y en ese momento su pintura también dio un cambio increíble, porque se ve como en su pintura, o sea, ya usa tratos muy oscuros, o sea, usa una pintura muy, o sea, de preocupación, de angustia. O sea, si os fijáis en una pintura de aquel entonces, que la podréis estar viendo aquí arriba, que se llama David con la cabeza de Goliat, en este cuadro, que lo veréis por aquí arriba, bueno, podréis ver que, o sea, este es un cuadro de su época más o menos oscura, en el que en esta época él estaba desesperado, angustiado, y estaba como muy angustioso, estaba muy nervioso porque no sabía qué le podía pasar. Y en este cuadro de David contra Goliat, con la cabeza de Goliat, se puede ver el rostro de David, que en vez de ser de victoria, un rostro victorioso de alegría, no, es un rostro que está como, si os fijáis bien en sus ojos, está como apagado. Y después, si os fijáis bien en la cabeza de Goliat, la cabeza de Goliat es más ni menos que la de Caravaggio. Si os fijáis bien, os lo vuelvo a poner el cuadro, que la cabeza, o sea, es la de Caravaggio, si os fijáis. Pero bueno, Caravaggio, después de ir a Roma, va a Nápoles, y en Nápoles, Caravaggio fue a Nápoles y en ese momento, o sea, su vida prendía de un hilo, pero su fama seguía siendo la misma. Entonces, en ese momento, Nápoles era una colonia de España, pertenecía a España, y la familia Colonna, que era una familia que reinaba Nápoles por aquel entonces, le dijo a Caravaggio, le ofreció trabajo, le ofreció comida y le ofreció otra vez encargos, le ofreció otra vez trabajo. Entonces, Caravaggio hizo muchas pinturas, muchas obras aquí en Nápoles, y hizo una que se llama La Flagelidad de Cristo, que la podéis estar viendo por aquí arriba, y la verdad que es una cosa increíble. O sea, el claro oscuro que usa es una cosa del otro mundo. Y bueno, ¿qué pasó? Que, como podéis saber, o sea, él era muy problemático, como he dicho antes, y, sorpresa, tuvo que huir otra vez porque se metió en problemas. Entonces, de Nápoles fue a Malta, y en ese momento en Malta reinaba la Orden de San Juan. ¿Y qué pasó? Que, o sea, su fama cada vez crecía más, su pintura también era muy famosa, y allí en Malta, con la Orden de San Juan, el jefe de allí le dijo: yo te ofrezco, hacemos una cosa, yo te ofrezco comida, un techo y trabajo si tú me haces un retrato a cambio. Entonces Caravaggio, sin dudarlo, le hizo un retrato, y este retrato, que lo podéis estar viendo por aquí arriba, fue tan bueno que la admitieron en la Orden de San Juan, y Caravaggio también fue a Malta para buscar el perdón de todos los enfados que él había cometido. ¿Y qué pasó? Que la Orden de San Juan admitió este perdón que él pidió, o sea, lo admitieron de
dentro de la orden, le admitieron el perdón y Caravaggio estaba listo ya para volver a Roma. Pero ¿qué pasó? Que en la orden de San Juan tenían unas leyes muy estrictas, ¿no? Y él se metió otra vez en problemas. Entonces tuvo que huir otra vez, o sea, no le dio tiempo a huir, lo encarcelaron allí, pero no se sabe cómo, que era un genio que se escapó de la cárcel. Entonces se escapó de la cárcel esta y después de ir a Malta fue a Sicilia. Se me olvidó decir que en Malta hizo un cuadro magnífico que se llama La ejecución de San Juan Bautista, que la podréis estar viendo por aquí arriba. Es un cuadro increíble, o sea, es algo del otro mundo. Y bueno, no me voy a enrollar más porque hay que seguir explicando lo que le pasó en Sicilia. Bueno, en Sicilia visitó muchas zonas, o sea, fue muy importante ahí destacó un montón. Y aquí es en Sicilia cuando vemos una retransformación de su arte. O sea, su arte se vuelve diferente si lo comparamos con cuadros de antes. O sea, aquí podéis ver un cuadro, bueno, mejor no voy a enseñar, pero bueno, su arte se vuelve diferente, como he dicho, sufre una retransformación y hace un cuadro muy importante que se llama la resurrección. No me acuerdo del nombre. Esto es increíble, me acordaba y ahora ya. Es verdad, la resurrección de. No me acuerdo. Bueno, pero lo podréis estar viendo aquí arriba. Y este cuadro también es uno de los más top que hizo ahí en Sicilia. Y bueno, en ese momento en Sicilia él tenía miedo porque sentía que, o sea, su agobio creció. Sentía que los caballeros de San Juan, o sea, los de la Orden de San Juan, los militares de esa zona, estaban persiguiendo, que lo tenían todos sus enemigos rodeados. Y él estaba cagado de miedo y cada vez estaba más desesperado, estaba más mayor, estaba más cansado. Y en vez de viajar tanto, él pensó, ¿y si vuelvo a Roma? ¿Y si pido perdón esta vez? Entonces le envió una carta a un papa de ahí de Roma y el papa este de Roma le admitió, ¿vale? Le admitió su perdón y cuando Caravaggio quiso volver a Roma, lo arrestaron en el puerto de Sicilia y se fue su embarcación sin él y sus cuadros se quedaron por allí con él. Entonces fue una pena, al final murió, nunca volvió a Roma y bueno, es lo que hay, pero también sin pensar que se metió en muchos problemas y ya tenía enfermedades, él también vivía mucho en la calle y es lo que hay. Entonces espero que os haya gustado este pequeño resumen de la historia de Caravaggio. La verdad que este vídeo ha durado más de lo previsto, 13 minutos, pero bueno, sigue siendo bastante poquito, creo yo. Y la verdad que he contado bastante bien la historia, creo yo. Después ya me lo diréis por los comentarios. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, lo dicho, darle mucho apoyo. Para mí Caravaggio es uno de los mejores pintores que ha habido en toda la historia. Me gustaría también visitar sus obras. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Chao, chao!